Bienvenidos a las cápsulas al máster. Celebramos la expedición de la Ley 2387 del 25 de julio del 2024. En lo particular para mí es muy emocionante ver cómo hicimos parte de la construcción de este proyecto de ley. Desde la academia empezamos a escribir y a dar el debate hace varios años y hoy en día varias de las oportunidades de mejora que formulamos hoy fueron incorporadas dentro de la ley que hoy en día es una realidad. Brevemente vamos a hacer una referencia a cuáles son los ajustes que se incorporan al proceso sancionatorio ambiental que estaba contenido en la ley 1333. Lo primero que hay que decir es que esta ley 2387 no reemplaza en su totalidad de la ley 1333, sino lo que hace es hacerle algunos ajustes. Por lo tanto, los invitamos a que revisen nuestra página web de Almaster, donde pueden descargar directamente el texto concordado y compilado de la ley 1333 con la ley 2387. Así las cosas, iniciamos con las modificaciones. La primera es el ajuste de los principios que gobiernan el proceso sancionatorio ambiental. Se mantienen los procesos constitucionales y los principios legales. Adicionalmente, se incluyen como principios que orientan la administración los contenidos en el decreto ley 2811 de 1974, que este año cumple 50 años, y los contenidos en la ley 388. Adicionalmente, se incluye unas definiciones. Una de esas definiciones es la de daño ambiental. Se entiende como daño ambiental el deterioro, la alteración o la destrucción total o parcial del medio ambiente. El medio ambiente, por lo tanto, incluye los recursos naturales, en línea con lo establecido en el artículo 3 del Código de Recursos Naturales. También se incluyen las definiciones de medidas de compensación y medidas de corrección. Esto es muy importante porque la ley 1333 tenía unas diferencias conceptuales frente a lo que ordinariamente venimos trabajando con el artículo 222.311 del decreto 1076. De manera que ya queda clara cuál es la definición legal de la medida de compensación y la medida de corrección. Se hace un ajuste a las autoridades que tienen la facultad de prevención. Se mantienen las de las autoridades ambientales, se mantiene la de la Armada Nacional, pero se extiende a todas las fuerzas militares. Esto es, a la Fuerza Aérea del Ejército Nacional. Adicionalmente, dentro de las entidades territoriales solo teníamos departamentos, distritos y municipios. Hoy en día igualmente quedan cobijados los territorios indígenas. Y finalmente también se incluye a la Policía Nacional. En relación con la definición que teníamos de infracción ambiental que estaba contenida en el artículo 5 de la 1333, se hacen unas aclaraciones y se indica sin lugar a equívocos que las obligaciones derivadas de los actos administrativos que contienen licencias, permisos, autorizaciones y cualquier otro tipo de instrumento ambiental son susceptibles de ser investigadas por parte de la autoridad ambiental. De igual manera, como le insistimos varias veces, es importante darle un uso específico a las multas. Si bien no se logró lo que se quería, era que todas las multas tuvieran una destinación específica, al menos de un porcentaje, por lo menos quedó claro que las multas derivadas de la ANLA, del Ministerio de Ambiente y de Parques Nacionales que entran al FONAM, pueden tener una destinación para acciones de remediación y restauración en campo. Es importante que las corporaciones autónomas regionales, dentro de su propia autonomía, puedan hacer uso porcentual de las multas que reciben para eso, sobre todo hoy en día con la ley de pasivos ambientales que le asignan unas responsabilidades a las corporaciones autónomas regionales. Asimismo, se resuelve una gran discusión doctrinal, judicial, administrativa sobre la procedencia de los alegatos de conclusión. En esta oportunidad se crea una norma especial para el proceso sancionatorio ambiental. Los alegatos de conclusión se incluyen dentro del proceso en los casos en los que se haya dado una práctica de pruebas. Lo ideal habría sido que hubiera quedado para todo el proceso, todo sancionatorio ambiental, con práctica o sin práctica de pruebas. Por lo menos en este caso queda para la práctica de pruebas. Por supuesto que esto es un avance, aunque no es el 100%. Porque de todas maneras la práctica de las pruebas al final del día es discrecional de la autoridad, que si bien uno recurre, pues si la autoridad mantiene que no habrá práctica de pruebas, por lo tanto no habrá alegatos de conclusión. Pero celebramos este avance. De igual manera, se pasa el término de 15 días hábiles para resolver el sancionatorio a 80 días hábiles por parte de la autoridad ambiental. Esto les dará mayor tiempo para poder hacer un análisis detallado de cada uno de los procesos sancionatorios ambientales y tomar las decisiones que en derecho correspondan. Se incluye la importancia de definir las medidas de compensación y de corrección, en cuyo caso debe prevalecer primero las medidas de corrección, esto es, acciones in situ in natura en el lugar de la infracción. De no ser posible, deberían proceder las medidas de compensación, por lo menos en ámbito de equivalencia ecosistémica y dentro del mismo ámbito geográfico. No lo dice la norma, pero hacia allá debería ir la aplicación conceptual de estas medidas de compensación como de corrección. Otro de los grandes cambios y avances que hay acá es la posibilidad de suspender el proceso sancionatorio ambiental. Esto se puede dar desde el autoinicio hasta antes de la decisión final. Debe ser a petición del investigado, a petición de parte, en el que se presente unas medidas de acción, unas medidas ambientales, bien sea de corrección o de compensación para un término de ejecución de 2 años.
De cumplirse ello, habría una terminación anticipada. De no cumplirse eso, se levantaría la suspensión y continuaría el proceso sancionatorio ambiental. Este término de 2 años puede ser prorrogado hasta por la mitad del mismo tiempo. Otro de los grandes avances es la inclusión de la confesión entre el autoinicio y el auto de formulación de cargos. Anteriormente la confesión solo valía si era antes del autoinicio. Hoy en día ya queda la confesión antes del autoinicio con una reducción de la pena, solamente la pecuniaria, con un 30%. Y en el caso en el que la confesión se dé entre el autoinicio y el auto de formulación de cargos, tendrá una reducción del 15%, es decir, son valores específicos. Esto implica que necesariamente habrá que ajustar la resolución 2086 del 2010, que es la de la metodología de tasación de multas, para incorporar estos porcentajes. Otra de las novedades que hay en términos de agravantes de responsabilidad tiene que ver con la reincidencia, en cuyo caso, en el caso de las sociedades en las que hagan parte de uniones temporales o consorcios, llevarán y, permítame la expresión entre comillas, contaminará a las uniones o a los consorcios aquella empresa que tenga un pasado de infractor ambiental y que esté categorado como una reincidencia. Otra novedad adicionalmente es la modificación de las causales de cesación. Lamentamos que se haya incluido la liquidación de las sociedades como una causal de terminación anticipada del proceso. Esta causal estaba prevista únicamente para la muerte de las personas naturales. Desafortunadamente quedó la inclusión de la liquidación definitiva de las sociedades, lo cual podría llevar a lo que hemos denominado una impunidad corporativa ambiental. Esperemos que en algún momento se pueda retrotraer estos efectos. En materia de formulación de cargos también hay avances. Queda claro que la notificación deberá hacerse conforme a las reglas generales del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Ya en este caso no habrá discusión de si se notifica personal o por edicto o personal o por aviso. Ahora será personal o por aviso, como debió haber sido siempre, en garantía de los derechos de los administrados. De igual manera, queda claro que los agravantes de responsabilidad deben venir dentro del auto de formulación de cargos. Pues bien, el ejercicio de defensa es integral y eso significa que el usuario tiene la posibilidad, en el marco del derecho de audiencias, derecho de defensa, derecho de contradicción y derecho al debido proceso, de poderse defender tanto de los cargos como de los agravantes de responsabilidad. Si bien no se aclara el título de imputación de si es a título de culpa o dolo, mantenemos nuestra posición de que la autoridad debe encuadrar la acción que está investigando el investigado y en el sentido de indicar si está formulando el cargo a título de culpa o a título de dolo, como ya lo vienen haciendo varias autoridades a lo largo y ancho del país. En materia de sanciones también hay novedades. Pasamos de las multas de 5.000 salarios mínimos legales mensuales por cada día de infracción a un globo total de 100.000 salarios mensuales legales vigentes. Por supuesto, de nuevo, será necesario ajustar la resolución 2086 del 2010 con la metodología. Entre eso, habrá que ajustar, por ejemplo, lo que es la temporalidad, porque hoy en día esta multa sería imposible de imponer con base en la metodología actual que para en los 365 días. Para mayor referencia, pueden mirar nuestra cápsula en YouTube sobre tasación de multas. De igual manera, se retira el trabajo comunitario como una sanción y por lo demás se incluye la amonestación por escrita como una sanción. Cuando salió la ley 1333 del 2009, la amonestación por escrito era una sanción que con la 1333 pasó a ser una medida preventiva. De nuevo, la amonestación por escrito ya no es medida preventiva como lo trae la 1333, sino que lo trae ahora como una sanción. Es decir, volvemos a como había quedado en el año 93 con la ley 99. Otra de las grandes novedades es que se pone fin a la discusión sobre la certeza y seguridad jurídica en el tiempo que tienen las autoridades ambientales para iniciar y adelantar un proceso sancionatorio ambiental. Nunca ha habido una discusión sobre el tiempo que tiene la autoridad para iniciar. Se mantienen los 20 años para iniciar el proceso. Pero hubo grandes discusiones doctrinales, judiciales, administrativas sobre cuánto tiempo tenía la autoridad ambiental para poder decidir el proceso sancionatorio ambiental. Como no había norma especial, debíamos aplicar la norma general, que era la norma del CEPACA. Por lo tanto, en varios foros, en varias situaciones, hemos manifestado que se tenía 3 años. Hoy, con esta nueva norma, habrá que mirar a partir de cuándo empieza a aplicar, y para eso es donde se van a enfocar ahora los análisis. Se dice que tendrán 5 años las autoridades para adelantar el proceso sancionatorio ambiental y otros 5 en el caso en que la autoridad lo necesite para poderlo resolver. De igual manera, se crea un plan de choque de descongestión. Esto significa que aquellos procesos que lleven más de 15 años tendrán 3 años máximo para poderlos agotar. En materia de medidas preventivas, de igual manera hay novedades.
La amonestación por escrito, como lo mencionamos, deja de ser una medida preventiva y pasa a ser una sanción. Pero adicionalmente se incluye una nueva medida preventiva, que es la elaboración de estudios ambientales. La autoridad ambiental establecerá los términos y condiciones, depende del caso en concreto, en cuyo caso establecerá esa obligación de imponer la creación y elaboración de estudios ambientales para efectos de determinar una conducta específica. Finalmente, otra de las novedades es que refiere expresamente la participación del tercero interviniente. El tercer interviniente contenido en la ley 99, en su artículo 69, ya tenía la posibilidad de participar. Acá se hace de manera expresa y se establecen las reglas bajo las cuales podrá avanzar. Finalmente, reiteramos la celebración de tener esta ley 2387. Esta no deroga la 1333, le hace algunos ajustes a la 1333. Habrá mucha tela por cortar, habrá mucho debate administrativo, doctrinal, judicial, pero es un gran avance. Nos sentimos muy orgullosos de haber participado en varias de las sesiones que tuvieron lugar a esta ley. Nos sentimos muy felices de ver cómo el ejercicio académico termina haciendo cambios sustanciales en las normas del país. Obviamente, esto es un trabajo de muchísimas personas, UTLs del Congreso que estuvieron trabajando súper fuerte en este trabajo, personas de las autoridades ambientales, resaltó la participación de ANLA, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, bueno, en fin, hubo mucha gente detrás de esto y obviamente hubo la voluntad política que permite que el país avance sustancialmente con estos ajustes al proceso sancionatorio ambiental. Nos vemos en una próxima cápsula de Almaster. ¡Feliz día para todos!